que juntos podamos crear grandes experiencias e impulsar esa transformación digital para las empresas a través de flujos de trabajos de ServiceNow. Hoy vamos a ver a nuestro experto, a Francisco García, quien nos va a hablar acerca de los Digital Workflow, más allá de los BPM. Eh, Porque en estos momentos la idea es que podamos descubrir aquellos digital workflow que a través de una serie de flujos de trabajos digitales podemos descubrir aquellos que son los mejores para poder obtener resultados de negocio. Así que, Francisco, muy buenos días y ya está tuya toda la presentación. Muchas gracias, Vivi. Voy a compartir la presentación. Listo, sí señor, ahí ya la podemos ver. Perfecto. Bueno, tal como decía Vivi, vamos a descubrir en esta presentación cómo con ServiceNow podemos ir un poco más allá de las herramientas BPM, que obviamente pueden ser complementarias también a ServiceNow, pero la idea es que se hagan una idea de cómo ServiceNow también ayuda a hacer todos los procesos de transformación de las compañías que tienen que ver con procesos de negocio. Ese es un poco el contenido de esta reunión. Y cómo ServiceNow ayuda a cambiar la forma de trabajar, que es una de las cosas más importantes que estamos logrando con nuestros clientes. Bueno, yo soy el gerente de nuevos negocios de Solex. Llevo varios años trabajando ya con ServiceNow. He implementado la mayoría de las soluciones que hemos hecho con nuestros clientes, así que cualquier duda que me quieran hacer, aquí estamos para responderla. Bueno, un poquito de nuestra empresa. Nuestra empresa ya lleva 29 años de experiencia en el mercado. Tenemos más de 200 clientes en Latinoamérica. Tenemos oficinas principales acá en Chile, pero también tenemos en Colombia, Perú y Ecuador. Y tenemos un grupo consolidado de consultores capacitados en diferentes herramientas para ayudar a nuestros clientes. Porque lo que nosotros hacemos es que nos metemos en los negocios de los clientes, en el tema que estamos hablando hoy día, en diferentes problemáticas que nos presentan. Nos involucramos a tal nivel que nos hacemos prácticamente dueños de los procesos de los clientes y los ayudamos a lo largo de muchos años en estos flujos de trabajo, en procesos, y estableciendo una relación de largo plazo con nuestros clientes. Y eso nos ha dado mucho éxito y eso lo hemos palpado utilizando herramientas World Class como las que muestro acá, que nos ayudan a resolver diferentes problemáticas de nuestros clientes. Bueno, ahí están las soluciones que implementamos. ServiceNow, que es la que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con todos los flujos digitales. También trabajamos hace muchos años con IBM Máximo para lo que es gestión de activos, una herramienta eh, por clase, de clase mundial, que hemos implementado desde el año 96. Y la idea ahí es mejorar el rendimiento de todos los activos de las compañías. También hacemos soluciones a la medida a través del área de transformación digital, que es el área más antigua de Solex, y que obviamente nos da todo el know-how también de saber cómo funcionan todas estas plataformas bajo escena y nos permiten también apalancar todos los proyectos cuando quizás en algún caso alguna herramienta como las de las que implementamos, digamos, no resuelve alguna cosa puntual. Bueno, complementamos esto con alguna solución a la medida. También nuestros clientes nos han pedido todo lo que es analítica de negocio. Por lo tanto, también implementamos Tableau y Dataiku para lo que es Business Intelligence y Business Analytics. Como todas estas soluciones involucran siempre un cambio organizacional, también tenemos un área de gestión del cambio, con lo cual acompañamos a nuestros clientes en esa transición que es súper relevante y sobre todo en procesos de transformación digital. Así que también ahí apoyamos a nuestros clientes con esta área. Veamos un poquito
el resumen de las soluciones de ServiceNow. Bueno, ServiceNow primero es una plataforma que está en la nube. Eso es sumamente importante entender. Es una plataforma que fue diseñada desde cero en la nube. Tiene algo muy importante porque muchas veces nos vemos con clientes que se enfrentan a muchas problemáticas en el área de TI y que involucra tener equipos, tener servidores, hacerse cargo, digamos, de una infraestructura. En cambio, en ServiceNow no. Con ServiceNow todo eso está resuelto. Si un cliente compra ServiceNow hoy día en la mañana, en la tarde ya tiene el login y password, puede entrar a configurar la herramienta. Por lo tanto, resuelve todas las problemáticas de, digamos, de tecnología de información, de almacenamiento de la información, de seguridad de la información, etcétera, y son miles de clientes que lo están utilizando. O sea, es una solución que ya está validada por el mercado. Entonces, eso como plataforma es muy importante que se entienda que se compra acá una suscripción, no hay nada que instalar, servidores, nada del punto de vista del cliente, sino que se ocupa como un servicio en la nube. Dentro del ámbito que resuelve, hablamos siempre de gestión de servicios, que básicamente permite resolver problemáticas de servicios de TI para áreas de TI dentro de la organización. También áreas de gestión de servicios, como puede ser un área de servicio al cliente, como un área de recursos humanos, como área de field service, ¿ah? De trabajos en terreno, por ejemplo, de los técnicos. También tiene varias soluciones prehechas sobre eso. Y lo que vamos a hablar hoy día, que más que nada tiene que ver con la capacidad que tiene ServiceNow de modelamiento de procesos de negocio, que tiene que ver con los digital workflow. ¿Ya? Y eso está apalancado con herramientas como App Engine, Dev Studio, etcétera, que son un conjunto de herramientas que trae la herramienta que nuestros consultores saben utilizar para poder modelar estos flujos de negocio. Sobre esto, sobre esta funcionalidad, están los servicios de Solex, que obviamente nosotros tenemos especialistas para todo lo que son consultoría funcional de implementación. Como ya les comenté, todo lo que es gestión del cambio, y también damos todos los servicios post proyecto que tienen que ver con soporte funcional, soporte técnico, administración de la plataforma, apoyo en cambio de versión. Esta herramienta hace 2 cambios de versión al año. Por lo tanto, nosotros apoyamos a nuestros clientes en estos cambios de versión. Esto hace que los clientes siempre estén prácticamente en la última versión, incorporando toda la nueva funcionalidad, todos los temas de seguridad de la plataforma, etc. Bueno, hablemos un poquito de qué es lo que hace ServiceNow. El propósito de ServiceNow es hacer que el mundo funcione mejor para todos. Ese es como el objetivo final de ServiceNow. ¿Ya? Obviamente, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de los flujos de negocio aplicados en diferentes ámbitos, como les comentaba recién. Finalmente, para que una persona esté contenta, ¿cierto? Para que el mundo funcione mejor, los flujos de trabajo que están bajo escena, que son cosas que no vemos, pero sí que experimentamos, sí que sentimos, es lo que hace distinto a las compañías. Cuando vemos que 2 empresas eh, hacen el mismo servicio o entregan el mismo producto, al final del día la diferencia entre ellas, porque hoy día todo se puede copiar, ¿cierto? Podemos mandar a hacer las cosas a China, podemos tener servicios muy, muy específicos, pero la diferencia al final del día va a ser el servicio que se entregue. Eso es lo que hace que una empresa sea distinta y sea más competitiva que otra. Por lo tanto, es fundamental que los flujos de trabajo que están bajo escena estén bien alineados, estén bien realizados, tengan visibilidad, etcétera. Y eso es un poco lo que vamos viendo en esta presentación. Para entender un poquito más ServiceNow, les voy a hablar de Fred Loy. Fred Loy es el creador de esta empresa. Aquí está la revista Forbes del 2014, una edición especial, donde ya hablaba de esta empresa, junto a otras empresas que están identificadas como los mayores startups de todos los tiempos en ese año 2014, en esta revista Forbes. Ahí vemos empresas tan importantes como WhatsApp, LinkedIn, PayPal, Dropbox, etcétera, muy conocidas por todos nosotros, y ya estaba ServiceNow
es importante destacar un poco que ya estaba dentro de este grupo selecto de empresas y no es tan conocida porque obviamente son servicios a nivel empresarial, no son servicios que uno tiene en una app a nivel de persona. Pero en Estados Unidos sí ya es muy conocida también a nivel de personas porque los usuarios que van entrando a diferentes compañías en Estados Unidos, que es donde más está esta herramienta, ¿cierto? Ya usan ServiceNow como una solución dentro de sus teléfonos para muchas actividades que tienen que ver con temas empresariales. El año 2018, de nuevo apareció Fred Loy, este innovador, en la revista Forbes, pero ahora apareció solo y apareció como la empresa más innovadora en 2018, que también es un ranking que se hace en esta revista todos los años. Y de alguna forma también demuestra cómo ha ido creciendo y cómo se ha ido posicionando en el mundo como una herramienta que es bastante viral. ¿Ah? Las compañías compran alguna solución de ServiceNow, por ejemplo, de TI, pero después empiezan a ocupar esa misma plataforma como una plataforma de transformación digital para el resto de las áreas de la compañía, incluso para su relación con clientes y con proveedores. O sea, extienden la funcionalidad más allá de las fronteras de la empresa. Sobre el 80% de las empresas de Fortune 500 trabajan con ServiceNow, que también demuestra cómo esta empresa ha penetrado, como les comentaba, eh, mucho en Estados Unidos, pero ya también ha estado, hay muchas empresas obviamente en Latinoamérica y en Chile que la están ocupando. Números importantes de ServiceNow. Bueno, la empresa se fundó el año 2004, tiene más de 17.000 empleados. Un crecimiento, como les comentaba, por suscripciones, que es como el modelo de negocios que tiene, que crece 28% año a año, que es realmente impresionante. Eso se explica también por lo que vemos al lado, que tiene un 99% de tasa de renovación, lo cual quiere decir que van ganando clientes y no van perdiendo, lo cual va haciendo que tengan una tasa de crecimiento muy alta. Como les comentaba, el 80% de los clientes son del Fortune 500 y hay más de 7.400 clientes como empresas globales y más de 1.500 asociados. Abajo también aparte de lo que les mostraba yo recientemente en la revista Forbes, otros premios que han tenido en los últimos años como empresas más admiradas y otros, como lo pueden ver. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué tipo de clientes tenemos nosotros y cómo estamos usando estos flujos digitales? Nosotros trabajamos con diferentes tipos de empresas productivas, empresas del área salud, de tecnología, etcétera. Y todo este tipo son diferentes tipos de empresas que hacen diferentes cosas, pero todas ellas tienen algo en común. Lo que tienen en común es que todas siempre están buscando innovación y mejora constante. Ya sea una empresa que está partiendo de cero, ¿cierto? Startup, una empresa de innovación que estaba buscando algún nuevo nicho de mercado, como empresas ya consolidadas, están siempre haciendo una mejora constante porque es algo que el mercado lo pide, ¿cierto? Se van mejorando los procesos, se van mejorando los productos, se van agregando nuevos productos, las empresas van creciendo. Entonces, en esta realidad, bajo toda esta vorágine de cambios, existen muchos flujos de trabajo y muchas necesidades que requieren las empresas. ¿Y cómo lo hacen los ejecutivos? Que es bien importante analizar esto. ¿Cómo lo hace ya sea un emprendedor que parte de cero o un grupo de ejecutivos o gerentes que están trabajando en empresas de cualquier área? Se juntan, básicamente, ya sea con sus pares o con equipos de trabajo, y hacen brainstorming de ideas para poder mejorar un proceso o crear un nuevo producto, lo que sea. Entonces, de aquí, lo importante es que al final del día se arma un equipo de trabajo que puede ser con gente que ya está en la compañía o con gente que se contrata, ¿cierto? En torno a esta idea. ¿Ya? La idea es el objetivo que se quiere lograr, que puede ser una innovación, que puede ser cualquier cambio en algún proceso, y se establecen un conjunto de tareas para que esto ocurra. Y esto empieza a ocurrir en las compañías todos los días y se empiezan a armar estos grupos de trabajo. Y típicamente lo que trabajan es con archivos Excel para poder trabajar, para poder administrar la información, mucho correo electrónico, quizás
arman grupos de WhatsApp, y todo eso permite que esto vaya operando, vaya funcionando para entregar algún servicio, ya sea al interior de la compañía o para un cliente externo, quizás tienen relaciones con proveedores, etc. Y esto empieza a funcionar. Esto puede funcionar meses, incluso años, de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos estos flujos, hablamos con los clientes nos explican la problemática, y este flujo lo que hacemos es encapsularlo con todas sus reglas, ¿cierto? Y llevarlo a la nube de ServiceNow. Así, los Digital Workflows se convierten en la columna vertebral de la empresa y que es el lugar donde están las reglas y los algoritmos automatizados que impulsan y apoyan la toma de decisiones en cada momento y lugar. Esto es muy importante. Esto hace que a partir de aquí se genere un proceso de mejora continua de estos flujos de trabajo. Hace también que se tangibilice mucho lo que se estaba haciendo en Excel o en papeles. Obviamente se automatizan muchas tareas, típicamente se integran con sistemas legacy, sistemas ERP que tenga la empresa o sistemas de proveedores, para que todo empiece a fluir de una forma mucho más ordenada, más estructurada. Y como les comentaba, la gracia que tiene ServiceNow, que no hay que invertir en una infraestructura subyacente, sino que se ocupa la nube para todo. Vamos a ver algunos ejemplos de estos digital workflows para que se entienda mejor la idea y veamos cómo no es solamente el flujo de trabajo, sino que es el proceso completo de punta a punta lo que nosotros modelamos. Hay un caso de negocio de auditorías de procesos que lo que hacemos nosotros es modelar un proceso de auditoría que involucra en este caso un conjunto de necesidades. En este caso son muchas plantas para un cliente particular. Distintos tipos de auditoría que el cliente quería realizar, con diferentes preguntas cada una de ellas, diferentes cálculos para poder obtener un resultado de cada auditoría. La generación de auditorías periódicas también como parte de la necesidad de este cliente, aplicable a diferentes plantas, en este caso dentro de Chile y fuera de Chile. La necesidad de consolidar y analizar resultados. Entonces, en el fondo, siempre acá hay un antes y un después. Inicialmente todo esto se hacía en planillas Excel, existía una gran cantidad de planillas Excel con diferentes formatos, aunque fuese la misma auditoría, ¿cierto? Había que manejar una suerte de versiones, pero cada planta podía tener una versión un poco distinta, cada una recopilaba la información en planillas Excel, tenían que ajustar fotografías también de apoyo a las auditorías, todo esto es un trabajo bastante eh, lento, ¿cierto? Complejo, y después había que empezar a juntar las auditorías, consolidarlas, etcétera, para finalmente poder llegar a una gestión solamente de la auditoría. Y también todo el seguimiento, porque la auditoría no solamente la toma de información, la toma de la ejecución como tal, sino también después resolver las brechas que se produzcan en cada una de ellas y hacer todo un análisis general y ver cómo va el proceso mes a mes, año a año y cómo estamos mejorando o no. Esto es algo que se hace en muchas empresas. Muchas empresas típicamente para hacer un alineamiento de sus procesos aplican auditorías, por lo tanto es un tema que es bastante transversal en diferentes industrias. Acá vemos cómo se resuelve con ServiceNow, como un diagrama. Tenemos que aplicamos conceptos de workflow para poder analizar esto, temas de movilidad con la experiencia de usuario requerida y muchos dashboards asociados con la gestión del proceso. Por lo tanto, si vemos estos flujos digitales, no es solamente el flujo, sino es todo el proceso de punta a punta, partiendo desde la planificación de las auditorías, pasando por la asignación a los diferentes auditores, después está la ejecución en terreno de cada una de las auditorías usando aplicaciones móviles y todo el tema de resultados ocupando dashboard. Por lo tanto, se ocupan, y eso es una de las gracias que tiene ServiceNow, que tiene un conjunto de herramientas que permiten modelar estos procesos, diseñar estos procesos,
después llevarlos a la ejecución y permitir la visibilidad en el tiempo del proceso para ir produciendo la mejora continua del mismo de acuerdo a lo que la empresa determine. Todas estas herramientas son herramientas que ha ido generando ServiceNow en el tiempo, fruto también de requerimientos de sus clientes y son muy prácticos desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, el proceso parte en el punto 1 con una herramienta de análisis visual, son los Visual Dashboard, que permite ver gráficamente, en este caso son cajitas que representan auditorías, permite asignación visual y es muy fácil de utilizar. Y esto permite que ahí se planifiquen y se asignen a los auditores para pasar al paso 2, que usando también aplicaciones móviles, que también es importante entender que son aplicaciones nativas, no son aplicaciones que estén emulando un browser, sino que son aplicaciones nativas que se descargan y se configuran de tal manera de que tienen una experiencia de usuario mucho más amigable. Esto genera el punto 2 que se pueden ejecutar las auditorías en terreno para después, en el punto 3, resolver las brechas, también ocupando otras aplicaciones y otros usuarios, obviamente, para finalmente hacer el circuito completo de auditoría. Esto finalmente también se lleva a información en los dashboards para tener visibilidad de todo el proceso, filtrando por meses, filtrando por tipos de auditoría, filtrando por las brechas que se han producido. Es decir, acá la idea es contar toda la historia y tener toda la visibilidad de cada una de las auditorías en el tiempo para ir produciendo las mejoras que corresponden. La gracia de todo esto es que este proceso finalmente automatiza todas las tareas de este digital work, de este flujo, digamos, que inicialmente eran puras planillas Excel, imágenes sueltas, a toda la información en la nube, todas las imágenes, por ejemplo, de las auditorías quedan en la nube. También es importante ahí que ServiceNow resuelve temas como de imágenes, de documentos adjuntos. ¿Por qué? Porque cada documento, por ejemplo, en este caso la auditoría, va quedando con un documento adjunto que corresponda o con las imágenes que correspondan y todo esto en la nube para después poder ser consultado como corresponda, ya sea como información agregada de cantidades como vemos acá, o incluso poder llegar a una auditoría y ver cuál es la evidencia, por ejemplo, de las fotografías que se tomó para un caso particular. Veamos otro caso de negocio de otro tipo de empresa, para que vean cómo uno puede aplicar esto a diferentes negocios. Acá tenemos gestión de activos para una clínica, y acá ¿qué es lo que pasa? Existen muchos software de gestión de activos, pero hay veces que ciertos clientes quieren procesos muy particulares, dado su negocio, y las clínicas son algunos de ellos, digamos, que tienen, por ejemplo, sistemas o requerimientos de certificación y procesos clínicos muy exigentes. Y acá en este caso, ellos tenían todo el ciclo que incorpora desde la planificación, pasando por la compra, configuración y entrega de los activos, el mantenimiento de los activos médicos, el seguimiento y retiro. Es decir, todo el flujo del activo en la clínica. Por lo tanto, acá están un poco las herramientas que usamos en ServiceNow, múltiples flujos de trabajo, porque obviamente son flujos, existe como un gran flujo, ¿cierto? Que es el ciclo de vida del activo, pero ese ciclo de vida involucra una serie de subflujos, ¿ah? Para que esto ocurra. También mucha movilidad como experiencia de usuario, que es muy importante en este caso porque la acción ocurre en terreno, entonces es muy importante que los técnicos que resuelven, que entregan equipos, que hacen el seguimiento, etcétera, tengan mucha movilidad y no tengan que estar moviéndose continuamente al escritorio a buscar información o a ver la siguiente tarea. Hay mucha interacción también que tiene que ver con criticidad, digamos, equipos que tienen que ser revisados prácticamente en tiempo real por alguna problemática. Otro elemento que involucramos acá, que también está dentro de ServiceNow, tiene que ver con temas de integraciones. Vienen con módulos de integraciones que permite, en este caso, se integró con sistemas, como por ejemplo con SAP, para diferentes flujos. Está integrado con proveedores, está integrado con materiales,
está integrado con los activos, etc. Entonces existen un sinnúmero de integraciones para que esto fluya en forma lo más automática posible y toda la visibilidad de cada uno de los flujos con dashboard de apoyo. Entonces, tal como comentábamos, acá hay flujos relacionados con gestión de equipos médicos y gestión de operaciones, todo llevado a la nube, y que requiere muchos temas de certificaciones y acreditaciones. Entonces, hay una gran cantidad de trabajo que tiene que realizar la gente de la clínica para poder después demostrar que toda la salud de su equipamiento médico y también todo lo que tiene que ver con la salud del equipamiento no médico, como por ejemplo pueden ser los ascensores. Y ahí está la gracia de ServiceNow, que permite automatizar muchas de estas tareas repetitivas, administrativas, y todo en la nube, de tal manera de que cuando, por ejemplo, se hace un proceso de certificación, ya la información está en el sistema y se puede mostrar y se puede certificar claramente que todo está operando normalmente. Veamos algunos ejemplos aquí como ServiceNow llega a un nivel de detalle. Acá tenemos una aplicación móvil que se está produciendo o se está cargando un flujo de entrega de equipos. Se utilizan, por ejemplo, códigos QR o códigos de barra que están asociados a los distintos equipos. El personal obviamente le pega el código de barra cuando recibe un equipo, es escaneado con ServiceNow, eso trae la información, gatilla el flujo, se hace un checklist del punto de vista, por ejemplo, de seguridad, inspección visual, eléctrica. También se hace la entrega al servicio clínico a través de una firma del usuario. Entonces, pero esto es bien interesante porque hace que acercar el flujo real de información a la operación. A la operación. Antiguamente, el antes era que esto todo se hacía en papeles, se hacían firmas en papeles, después se escaneaban los papeles y se cargaba, ¿cierto?, en un sistema en la oficina, digamos, ¿ah? Y se iba generando esto. Acá la gracia aquí es que todo esto va ocurriendo de forma automatizada y al final el sistema genera el documento, que en este caso es un PDF con las firmas de los usuarios, y todo queda documentado en el sistema para después tener la trazabilidad de la entrega y poder certificar toda esta información. Así como ese proceso, al lado izquierdo vemos todo lo que veíamos como el ciclo del activo, desde la planificación hasta el retiro, y hay una serie de flujos que se implementaron acá, que tienen que ver con todo este flujo y, como decía, con los subflujos asociados a los equipos. Esto tiene que ver con notas correctivas, preventivas, flujos de preventivos, todos los movimientos de los equipos, la entrega, que fue uno de los que vimos, también están los traslados, las reasignaciones de centros de costo, la extensión de vida útil, la baja del equipo, flujos especiales de prórroga, sección. También hicimos eh, procesos que tienen que ver con Internet of Things. Ellos tienen sensores en ciertos equipos que eh, que permiten detectar dónde están ubicados dentro de la clínica. Por lo tanto, existe movimientos de equipos, cambios de equipos de ubicaciones en tiempo real, y eso también es manejado con la herramienta de tal manera que los técnicos sepan la forma más exacta posible dónde están los equipos más críticos que a la clínica le interesa saber dónde están. También la creación de órdenes de trabajo, por ejemplo, con temperatura. Cuando la temperatura va más allá de ciertos rangos, automáticamente genera órdenes de trabajo que van al sistema y permiten agilizar los procesos de, de, de incidentes con respecto a temperatura, por ejemplo, de un pabellón. Todo el tema de pérdida de equipo también es administrado con la herramienta, con otros flujos, eh, permitiendo búsquedas de equipo, usando diferentes flujos que fueron definidos por la clínica. Y como les comentaba, usando esta herramienta nos permite, y acá también esto permite entender un poco el nivel de visibilidad que podemos dar a estos digital workflows, que vimos acá todo el ciclo de los activos, y acá vemos que para el cliente fue también un antes y un después, que es muy importante. Esta pantalla que estamos viendo muestra un cronograma o un calendario, y que básicamente es el ciclo de vida de los activos. Entonces, al lado izquierdo, todas estas líneas, cada línea de estas corresponde a un equipo, a un activo, que puede ser filtrado con la pantalla anterior, ¿cierto?, de diferentes formas,
para poder ver todos los equipos de una cierta área, de un cierto tipo, etcétera. Y esta pantalla permite ver acá en el tiempo, con diferentes indicadores de colores, ¿cierto? Cuáles son los hitos que ha tenido un equipo, los hitos relevantes en su historia. Desde la entrega, ¿cierto? Hasta el retiro. Es decir, acá está todo el ciclo de vida. Y también permite interactividad, de tal manera de poder ir pinchando estas cajitas que cada una identifica un hito dentro del ciclo de vida, tener, por ejemplo, información de la orden de trabajo del equipo, quizás que se hizo en algún momento, que puede ser un correctivo, un preventivo, llegar a los documentos adjuntos también a través de esta orden de trabajo, o algún documento que tenga que ver, por ejemplo, con algún proveedor que le hizo algún trabajo y generó una ficha, ¿cierto? Y que también se adjunta como un documento. Entonces, la gracia de esto es que está en forma muy simple, hemos graficado todos estos flujos del activo, ¿cierto? En una pantalla, consolidando todo, y esto finalmente hace que el cliente esté muy, muy contento, porque tiene toda la información centralizada de todo su flujo, y cada uno de estos flujos está funcionando en forma automatizada y generando la información bajo escena para que esto finalmente esté totalmente actualizado. Así que ha sido una experiencia muy, muy buena. Tenemos videos también de algunos clientes con ServiceNow mostrando un poco el antes y el después. Si quieren, después podemos verlos en alguna otra sesión. Acá tenemos otro caso de negocio que tiene que ver con gestión de pérdidas en otro ámbito. También es algo bien, bien interesante porque está asociado directamente con temas de productividad, algo que está muy de boga, sobre todo en Chile, ¿cierto? Aumentar la productividad, cómo aumentamos la productividad, por ejemplo, eh, de las personas. Por lo tanto, estos son análisis que las empresas hacen una vez al año, arman un árbol de pérdida. Ese árbol de pérdida está orientado digamos, alineado con los millones, por ejemplo, de dólares asociados a diferentes tipos de pérdidas, como pueden ser temas de energía, temas de cambios de equipo, temas de defectos, etcétera. Un poco ahí se están identificando las 16 principales pérdidas como ejemplo. Estas pérdidas están asociadas típicamente a tiempos y costos, pero finalmente se valorizan, como comentaba recién, y permite que se tenga un plan anual, por ejemplo, de gestión de pérdida, en que diferentes ejecutivos de la empresa tienen que poder eh, resolver estas pérdidas. Entonces, ahí viene un poco la gracia de bajar estos flujos en ServiceNow, utilizando, por ejemplo, metodologías como UPS, Understand, planificar y resolver como concepto, y permite que la empresa, utilizando, por ejemplo, una metodología como puede ser eh, usar el árbol de pérdidas y los 5 por qué, permiten hacer esto. Y aquí también siempre hay un antes y un después. Hay un antes que esto se hace con Excel, muchas veces los Excel se pierden, los correos electrónicos, y no hay un panel de control, no hay un flujo, no hay visibilidad, tampoco esto llega a los celulares, por ejemplo, de los ejecutivos. Eh, Estas herramientas son utilizadas de diferentes formas y se va diluyendo todo esto en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la gracia con ServiceNow? Que ocupando de nuevo workflows y reportes podemos automatizar todas estas actividades y usar estas herramientas que están en el mercado, se definen con el cliente y permiten llevarlas a cabo. Acá hay un ejemplo concreto de lo que hicimos con un cliente que básicamente con ServiceNow permite el modelamiento de este análisis de pérdida. Lo podemos llevar a un análisis 5 por qué. Este análisis 5 por qué, que es una herramienta particular de análisis de problemas, queda asociado a la pérdida, obviamente está valorizado, de ahí la importancia. Se hace todo un análisis que puede involucrar diferentes eh, aspectos muy técnicos o aspectos más de gestión, ¿cierto? Pueden ser temas más de recursos humanos o temas muy asociados a equipamiento. El sistema permite ir guiando al usuario con todos los elementos que él debe incorporar
hacer el análisis 5 por qué dentro de la misma herramienta y después colocar todo lo que son las contramedidas asociadas y toda la estandarización que puede permitir. Esto es re importante porque finalmente todo esto tiene que llevar a cabo, por ejemplo, quizás que hay que hacer un cambio en una planta, en una máquina o en capacitaciones a los usuarios. Y todo esto son acciones, acciones que tienen que ejecutarse, acciones que tienen que ser llevadas a cabo. Entonces ahí también viene la herramienta y vienen los flujos de trabajo bajo escena que permiten ir guiando el proceso desde el análisis inicial del árbol de pérdida en que se detectó una pérdida específica, por ejemplo, en energía, hasta después los análisis 5 por qué en diferentes ámbitos para bajar esa pérdida y la ejecución de los planes de cada uno de estos 5 por qué y finalmente ir un poco más allá, quizás a una estandarización, que quiere decir esto que dado que se descubrió un problema en una planta, estandarizarlo a todas las plantas o a todos los locales si fueran locales o lo que sea, digamos. Entonces genera cambios bastante profundos dentro de la gestión de una empresa y totalmente alineado con temas de productividad y temas de costo. Esto a su vez se puede llevar aquí estamos mostrando otra de las herramientas, que permite llevarlo a un visualizador de pérdida con artículos de pérdida, que básicamente viene siendo una base de conocimiento de pérdida, y que permite que los usuarios vayan buscando diferentes, por ejemplo, fallas asociadas a los equipos en una base de conocimiento y permita tener una base de conocimiento que todos los usuarios puedan consultar y puedan aplicar a su quehacer diario, digamos, ¿ah? Por categoría, por autores, etc. Y llegando a la información base que puede servir como un punto de partida para un análisis. Entonces es muy importante, y todo esto en la nube, todo esto en la nube, consultable, se puede ver, visualizar directamente sin tener que bajar la información, muy interesante. Otro caso de negocio tiene que ver con gestión de producción, y aquí hay una herramienta también que es muy importante dentro de los workflows digitales de ServiceNow. Se llama Performance Analytics. Performance Analytics permite llevar indicadores de gestión a cualquier proceso. Antes hablábamos que los digital workflows involucran todo el proceso de punta a punta, y uno de los más importantes, obviamente, es saber cuál es la salud del proceso. Por lo tanto, acá ServiceNow con esta herramienta permite responder preguntas como esta, de dónde estamos hoy, dónde estábamos antes, si hemos mejorado o no hemos mejorado, tener un target, ¿cierto?, asociado a cada uno de los indicadores, dónde deberíamos estar, cuándo vamos a llegar, ¿cierto?, al target y cuál es el gap que existe entre la situación actual, ¿cierto?, y el valor objetivo actual. Todo esto, como les comentaba, ServiceNow trae una herramienta que permite analizar el rendimiento de los indicadores de cada uno de estos procesos. Esto puede ser con información que está dentro de la base de datos de ServiceNow para sacar estos indicadores, o integrarlo con información externa o combinarla con información externa, ¿ya? De tal manera de poder tener en una sola plataforma toda la gestión de un proceso. Aquí estamos aplicando esto a un tema de producción que nos plantearon una necesidad también, y no solamente estamos aplicándolo como una capa de gestión, sino también como los flujos asociados para mejorar estos indicadores. Entonces veámoslo cómo se visualiza esto en la plataforma. Aquí hay un ejemplo en que vemos arriba un conjunto de indicadores de diferentes colores, rojos, amarillos, azules. Cada uno representa un indicador en una cierta fecha que le hace sentido a un cliente en un ámbito productivo. Abajo se muestra uno solo de esos indicadores y su evolución en el tiempo en azul, cómo ha ido variando en el tiempo ese indicador, a su vez que muestra la banda de confianza, cómo se mueve ese indicador. Todo esto lo va generando automáticamente la herramienta. También muestra cuál es la tendencia de ese indicador, y a su vez
tiene el forecast, que vendría siendo esta parte celeste que está posterior a una cierta fecha, y con la línea punteada, ¿cierto?, que indica cómo debería moverse en base a una progresión. ServiceNow para esto también trae varios algoritmos, trae como 6 algoritmos distintos que uno puede aplicar. También se le puede decir a la herramienta que elija el que encuentre que es más apropiado para hacer esta tendencia del indicador en el tiempo. Y como lo decía, nosotros, aparte de tener estos indicadores, lo que hacemos es un flujo bajo escena, que permite ver que el cliente diga, aquí hay que hacer ciertas mejoras, identifique una mejora, como vimos antes, a través de un análisis 5 por qué, y permita llevar esto a tareas, acciones, también en la plataforma, para poder resolverlas. Es decir, armar un ciclo, ¿ah?, de gestión en torno a estos indicadores que también son parte de la herramienta. Es decir, generar ciclos de mejora dentro de la misma plataforma. También, obviamente, estos indicadores los usuarios los pueden ver en sus aplicaciones móviles, como les comentaba, son aplicaciones nativas, que permiten que los usuarios vayan llevando los indicadores también en su celular, para efecto de tener, por ejemplo, en alguna reunión o algo, ir viendo cómo va el indicador, cómo ha cambiado. Y esto, la gracia que tiene Performance Analytics que va tomando es como ver fotografía de los indicadores en el tiempo. Típicamente cuando uno ve un reporte, ve la situación actual, pero Performance Analytics permite ir viendo la información histórica y analizándola, ver las tendencias, si hemos mejorado, comparar años con años, meses con meses. Esa es la información muy valiosa que nos permite llevar con esta herramienta. Acá uno también puede hacer drill down sobre estos reportes y acá hay un poco la información que uno puede ir viendo con diferentes tipos de indicadores, como por ejemplo pueden ser el cambio, el promedio, los mínimos, los máximos, la media, la desviación estándar, etc. Tiene una serie de indicadores, cambiar el tiempo, va a ver más información que la que me está mostrando en forma estándar. Hacer un drill down, si tiene, por ejemplo, en este caso son líneas de producción, ver cómo se comporta esto por línea de producción. Entonces también permite ver el indicador desglosado en diferentes ámbitos, que también es, o sea, no solamente es un visualizador, sino también es una herramienta que permite ir analizando en profundidad la información de acuerdo a cómo se generó el indicador. Bueno, hasta ahí los ejemplos, y ahora les voy a comentar un poco cómo hacemos estos workflows. Nosotros para armar todos estos flujos de negocio usamos lo que denominamos el Discovery Workflow. El Discovery nos permite ver con los clientes y descubriendo con los clientes todos estos flujos de negocio. Entonces, obviamente es el cliente el que tiene el conocimiento profundo de cada uno de estos flujos en su negocio. Nosotros nos involucramos con ellos, entendemos estos flujos y les ayudamos a descubrir. Muchas veces nosotros tenemos una visión externa de cómo funcionan. También las apoyamos, digamos, con una visión externa de cómo pudiese mejorarse estos flujos. Y así podemos automatizar las tareas repetitivas, conectar los equipos dentro de las empresas o fuera de las empresas, conectar también esto eventualmente con proveedores, departamentos y clientes. Entonces, como les comentaba, la idea es ver el flujo completo, ver toda la información asociada, y acá está un poco cómo lo vamos desarrollando con los clientes. Ejemplo, cuando nosotros levantamos un caso de negocio, acá está como la información base que nosotros tenemos que levantar. Primero, obviamente, son los datos que están fluyendo. ¿Qué información es la que quiere el cliente administrar con este flujo de negocio? ¿Cuál es la experiencia de usuario que se debe implementar? Como vimos anteriormente, hay muchos procesos que involucran aplicaciones móviles o que involucran uso de códigos QR. Entonces, la experiencia de usuario es re importante para saber cuál es la mejor experiencia para la ejecución de estos procesos. Después está el flujo como tal de información, cuáles son las diferentes tareas que hay que hacer, si hay que involucrar diferentes áreas, cómo se maneja. El otro elemento que es fundamental acá es la seguridad de la información. Típicamente cuando nosotros vemos el antes y el después, por ejemplo, antes se manejaba en un flujo todo en Excel, por correo electrónico, quizás con WhatsApp o lo que sea. Entonces hay
temas serios de seguridad de la información. Por lo tanto, acá lo primero que se hace es definir quién tiene que ver qué información, y todo eso se lleva en ServiceNow. Uno puede definir pantallas muy finas, que por ejemplo algunos usuarios vean todos los campos, otros vean algunos campos, típicamente, por ejemplo, valores, ¿cierto? Que son de cotizaciones, solamente son vistos por algunos usuarios, y todo eso se administra en la plataforma con temas de seguridad de la información. Entonces también es parte del levantamiento del caso de negocio. ¿Cuál es la seguridad requerida para cada uno de estos flujos? El último elemento importante es la gestión. Como vimos, podemos tener información de lo que está ocurriendo en este momento, o también información histórica y las tendencias para tener una muy buena gestión de cada uno de estos procesos. Todo esto es lo que levantamos con los clientes en el Discovery Workflow. Por lo tanto, el Discovery Workflow involucra ir avanzando desde las metas y objetivos y salidas de la aplicación desde un alto nivel, e ir bajando el nivel para ir analizando cada uno de estos 5 elementos que mencionaba, para así nosotros generamos un documento, obviamente antes de configurar ServiceNow, de tal manera de bajar, digamos, y acordar con el cliente cuáles son las necesidades de cada uno de estos flujos y cómo se va a implementar en ServiceNow. También hacemos típicamente una maqueta, ¿cierto? Para que el cliente también, sobre todo al principio del proyecto, para que el cliente entienda muy bien cómo va a funcionar, cómo va a operar, cuáles son los conceptos de navegación. ServiceNow tiene un conjunto de buenas prácticas de pantallas, de navegación, y todo eso se le explica al cliente para que pueda entender mejor y así lograr una mejor calidad, ¿cierto? En este análisis de los flujos del cliente. En resumen, los flujos digitales, como vimos, se transforman en la columna vertebral dentro de las empresas y un factor competitivo clave. Usando el Discovery Workflow de Solex se acelera la creación de estos flujos digitales, porque ya tenemos la experiencia, sabemos las cosas que hay que preguntar, tenemos identificados los componentes que hay que levantar en la aplicación, y obviamente tenemos consultores que están capacitados en poder configurar la herramienta lo más rápido posible para lograr estos flujos lo más adecuadamente posible para cada caso. Y lo otro importante es entender que no solamente el flujo, sino que son todas las partes y piezas del proceso de punta a punta, que incluye los datos, los roles, la experiencia, el flujo, la seguridad y la gestión, con la medición del performance del proceso en el tiempo. Por lo tanto, la idea es, si a ustedes les parece, que sigamos descubriendo los servicios de Solex. Podemos hacer otras reuniones ya mucho más específicas con ustedes, para ir viendo las posibilidades de ocupar una herramienta como ServiceNow dentro de su compañía.